Bien, buenas tardes chicos. Les quiero dejar en este video un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora en introducción a la concurrencia. Vamos a hacer un repaso muy pero muy simple, se los quiero dejar en este video, que después les voy a dar el link. Donde vamos a repasar los puntos más importantes de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que son unas nociones previas a la materia que estamos cursando, que es Introducción a la Concurrencia. Entonces, bien, vamos a empezar, permítanme, visualizando esta presentación, donde vamos a ir repasando esos conceptos. Bien. Esto que estamos viendo aquí en esta pantalla es lo que deberíamos previamente tener en cuenta, tener algunas ideas acerca de estos temas, refrescarlo si no lo tenemos bien fresquito, releer desde el libro de sistema operativo de Stallings, básicamente, desde algún libro de arquitectura. Entonces, algunas ideas básicas de sistemas operativos que ustedes en la bibliografía lo van a encontrar en el primer, segundo capítulo. Las nociones de arquitectura de sistema de cómputos refieren básicamente a lo que es estructura de niveles de memoria, manejo de caché, procesador, registros, memoria principal y el manejo de interrupciones. Con respecto al manejo de interrupciones es clave para entender todo lo que pasa aquí, todo lo que va a pasar durante la materia. Bien. De todos modos vamos a decir muy, pero muy sucintamente qué es un sistema operativo. Este es el temario que nos va a guiar en esta clase. Vamos a empezar por qué es un sistema operativo, después nos vamos a concentrar en uno de los elementos más relevantes, una de las entidades más relevantes que maneja un sistema operativo, que son los procesos y threads, pero nos vamos a involucrar muy, muy por arriba, simplemente tener una idea. Luego, a lo largo de la evolución de la computación, ¿qué pasó con los sistemas desde el punto de vista de la monoprogramación y la multiprogramación, que es lo que más nos atañe de esta evolución? Vamos a ver después alguna relación con la arquitectura que hay respecto de la ejecución de los procesos. Vamos a ver la noción de concurrencia, simplemente. Entonces, ya teniendo todo ese background, veremos a qué se refiere la concurrencia, para finalmente recaer en algunos aspectos que son relevantes del sistema operativo y de los lenguajes de programación para tratar con temas de concurrencia. Bien. Seguimos. Bien, ¿qué es el sistema operativo? El sistema operativo básicamente es software. Es un programa que administra el hardware de la computadora. ¿Sí? Es una interfase entre el hardware de la computadora y el usuario. Son dos visiones distintas, ¿no? Son básicamente las dos grandes tareas que tiene un sistema operativo. Administrar el hardware de la computadora y ser una interfaz mucho más amigable para el usuario de ese hardware. ¿Sí? Una interfaz entre el hardware de la computadora y el usuario. Un usuario que puede ser de distintos niveles, ¿no? Puede ser un usuario Noel, puede ser un programador, puede ser un ingeniero en hardware, lo que sea. Bien. En definitiva, podemos decir que es el administrador de los recursos, hardware y software de una computadora. Es un programa que administra todos los recursos de una computadora y que además es una interfase entre el usuario y la computadora para hacer el uso de esta más sencillo. Bien, ahora, entre los recursos que administra un sistema operativo, se encuentran unas entidades que denominamos
procesos, y que vamos a pasar a explicar un poquito ahora más en detalle de qué se trata. Discúlpenme un segundito, quiero... hacer esto. Bien, seguimos. Entonces, pasamos a ver en definitiva ahora qué es un proceso, un thread. Un proceso es un programa en ejecución. Básicamente es la definición más aceptada y es muy simple de recordar, y es una de las definiciones más utilizadas y que es bastante apropiada como para darnos idea de inicialmente qué es un proceso. Donde obviamente, si estamos hablando que es un programa que se ejecuta, un programa lo podemos interpretar aquí, como en este ejemplo, por ejemplo, una receta de cocina. Preparar pasta, aquí a nuestra izquierda. Preparar pasta para nosotros es una receta que en definitiva termina siendo un programa para la computadora, ¿verdad? Ahora, cuando ese programa yo lo largo a ejecutar, es decir, cuando el cocinero empieza a ejecutar ese programa, lo que tenemos es un proceso, ¿sí? Que tendrá sus propios datos y demás. Bien, un proceso es un programa en ejecución, pero que puede ser interrumpido. En una computadora, desde hace muchos años, y en las actuales obviamente, es inevitable que ocurran interrupciones en todo momento, que ustedes, por eso es tan importante la noción, las ideas del manejo de interrupciones en una computadora. Entonces, ese proceso puede ser interrumpido. Si establecemos la analogía que veníamos manejando hasta recién, de esta receta de preparar pasta, vemos que mientras el cocinero empieza a preparar pasta, comienza a salar y hervir 1 litro de agua como primera instrucción, luego se corta el dedo y ocurre una interrupción. Esa sería la interrupción. Interviene una rutina que no es ni más ni menos que otro programa que atiende ese problema, una interrupción, porque hubo un problema en este caso. Esa rutina simplemente ejecuta unas instrucciones que hacen que el médico pueda llegar a sanar o a curar al cocinero. Una vez que termina esta rutina de primeros auxilios, entonces el hilo de ejecución vuelve al programa que se estaba ejecutando originalmente por parte del cocinero, no del doctor ahora, y puede terminar con la ejecución de ese programa, del cocinero. Bien. Ahora, esto era un programa que se convertía en un proceso, y este otro programa de primeros auxilios que se convertía en otro procesito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cocinero que es capaz de hacer más de una cosa a la vez? Entonces, ese cocinero sería capaz eventualmente, mientras va preparando la pasta, es decir, mientras va ejecutando las instrucciones para preparar la pasta, es capaz de también ejecutar instrucciones que tienen que ver con preparar la salsa. Y lo va haciendo a la vez, ¿sí? Entonces, hay un hilo de ejecución que es preparar la pasta, pero en paralelo o en un pseudo paralelismo va también preparando la pasta, va ejecutando instrucciones de lo que significa preparar pasta. Ahora, algo muy importante, cuando termina de preparar la salsa es el momento preciso en el que puede agregar la salsa a su pasta. No puede hacerlo antes, ¿estamos? Es decir, cuando termina de preparar la salsa, recién en ese momento puede agregarle la salsa a su pasta que acaba de preparar. Ahora,
se tienen que dar dos situaciones aquí, es decir, que la salsa esté terminada, es decir, que este programa de preparar salsa se haya terminado, y que además el programa de preparar pasta haya llegado a este punto en el que puede agregar la salsa. Porque, ¿qué pasa? Si preparó la salsa muy rápido el cocinero, eventualmente todavía el primer programa, el primer hilo de ejecución va por el hervor del agua. Entonces, no puedo agregar la salsa cuando el agua esté hirviendo, ¿no? Tiene que estar lista la pasta. Bien, tampoco puedo agregar la salsa si la salsa no está cocinada, ya no está terminada. Bien, entonces ustedes ven que tenemos restricciones. No puedo agregar la salsa en el momento que a mí se me antoje. Tiene que ser en un momento determinado. Y determinado por un punto en el que los dos programas estén de acuerdo como para poder hacerlo. Se hayan cumplido las restricciones como para poder hacerlo. Entonces ahí decimos que esos dos programas se tienen que sincronizar. En algún punto tienen que sincronizarse. Este es un tema crucial que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Obviamente, para que se puedan sincronizar, los programas se tienen que comunicar entre sí. Deben comunicarse. Bien, a modo de síntesis, un proceso para el sistema operativo no es ni más ni menos que un programa en ejecución. Bien, ahora cada proceso, fíjense en este cuadro de la izquierda, Single Thread Process, tenemos un proceso clásico, programación secuencial, y tenemos un único hilo de ejecución, como se ve aquí. Si ustedes pueden seguir el puntero. Bien, entonces, ese proceso lo que tiene es el propio código del programa. En definitiva, esto que está acá arriba, código, datos, sería básicamente el contenido del programa ejecutable que ustedes hicieron. Ustedes lo escribieron en un lenguaje de alto nivel, lo compilaron y generaron un código ejecutable. Cuando ese código ejecutable lo largaron a ejecutar, el sistema operativo construyó una estructura que vemos esquemáticamente en este cuadro de la izquierda. El programa, el código, lo tenemos aquí en este rectangulito, con sus datos, los archivos asociados, pero además el sistema operativo va a llevar cuenta de cómo está la pila de llamadas durante la ejecución del programa, y entonces eso lo tiene que ir registrando. Así como también tiene que llevar en algún área de memoria guardado el estado de los registros de la CPU a medida que este proceso se va ejecutando. Bien, y por supuesto, esto es con el fin de que el sistema operativo pueda administrar los recursos de una computadora. Como el proceso es una entidad relevante que hace uso de los recursos de la computadora, tiene que ejercer el sistema operativo administración de los procesos. Es para eso que el sistema operativo, a un programa que queremos ejecutar, le agrega información, le agrega estructuras de datos asociadas para poder hacer administración de ese proceso. Si venimos al cuadro de la derecha, lo que tenemos es un proceso, es decir, un programa largado a ejecutar, pero que tiene 3 hilos de ejecución. Recuerden el ejemplo del cocinero que puede hacer 2 cosas a la vez. En este caso podría ser capaz de hacer 3 cosas a la vez. Mientras va preparando pasta, prepara salsa y va preparando otra receta más también. Puede hacer 3 cosas a la vez. Bien. En este caso tenemos código, datos y archivos compartidos por los 3 hilos de ejecución, pero cada hilo de ejecución maneja su propia área de registros de procesador y su propia área de pila. ¿Sí? Entonces el sistema operativo lleva para cada thread de ejecución el estado de los registros y de la pila como mínimo, como para poder hacer una administración de los hilos de ejecución. Entonces,
tenemos un hilo de ejecución en este proceso, múltiples hilos en este otro proceso, y nosotros nos vamos a abocar en esta asignatura a tratar con programas que tengan más de un hilo posible de ejecución. Aquí nos adentramos, vamos a inspeccionar, es como que ponemos una lupa adentro de este proceso 1 a ver qué tiene adentro, es decir, qué hizo el sistema operativo con ese proceso 1, qué le agregó. Entonces, tenemos acá el programa nuestro, datos e información de contexto. Esa información de contexto es lo más relevante para nosotros para entender cómo el sistema operativo hace la administración de los procesos. Donde ese contexto, si ponemos una lupa a su vez, podemos ver que tiene una PCB y la pila. La pila, y fíjense lo que es la PCB, que es lo más relevante para nuestros fines. Identificación del proceso, tiene información de identificación del estado de la CPU e información de control. Aquí hay un detalle de cada uno de estos ítems. Entonces, todo eso arma el sistema operativo y lo va manejando, lo va administrando, lo va actualizando durante la ejecución de un proceso. Ustedes sabrán que cuando un proceso es por un sistema operativo lanzado a ejecutar, ese sistema operativo lo que tuvo que hacer es recuperar de la PCB la información relevante a ese proceso del momento en el que fue suspendido, volver a actualizar los registros de la CPU y otras tablas antes de poder largarlo a ejecutar nuevamente. Cuando ese proceso, en algún momento luego el sistema operativo decide, o llega el momento de suspenderlo nuevamente, ¿qué hace? Toma una foto de nuevo del estado de la CPU, la vuelve a guardar en la PCB de ese proceso y lo pasa a un estado suspendido para poder seguir ejecutando otras tareas. Eso lo deben rever de sistemas operativos, de algún libro de la bibliografía y del manejo de interrupciones. Bien, esto es un esquema simplificado de los estados por los que puede pasar un proceso al ser administrado por un sistema operativo. Un proceso puede estar listo, ejecutando o en espera. En espera puede ser por diferentes factores. Puede estar esperado porque no debe poder continuar, ya que inició una operación de entrada-salida, por ejemplo, y su operación todavía no está completada, entonces se encuentra a la espera de obtener los resultados o de tener una confirmación de que lo que pidió ya fue realizado. Mientras tanto, mientras un proceso está en espera, otro proceso puede estar ejecutando. Bien, un único proceso puede estar ejecutando en un momento determinado cuando tenemos un único procesador en nuestro sistema, obviamente, ¿no? Mientras que en estado de listo puede haber un montón de procesos, igual que en estado de espera. Bien, ahora, volviendo a centrarnos en lo que es un proceso, vamos a establecer una de las posibles clasificaciones que nos interesan. Hay procesos que son independientes y hay procesos que son cooperantes. Los procesos independientes son procesos que se ejecutan en una forma autónoma y no afectan a la ejecución de otros procesos, y tampoco se ven afectados por la ejecución de otros procesos. Entonces, trabajan solitos y no se meten con nadie. ¿Sí? Con ningún otro proceso, digo, cuando digo nadie. Bien. Mientras que los cooperantes sí pueden afectar o ser afectados por la ejecución de sí mismo y de otros procesos. Entonces, ahí tenemos lo que se llama IPC, Interprocess Communication, ¿no? Donde nos trae un montón de problemas, como podemos ver acá. Desventaja, problema de sincronización y condición de concurso. Esa es la principal desventaja, ¿no? Donde se hace un poco más tedioso para el programador,
programar de este modo, concurrentemente. Sin embargo, las ventajas son muchas y hoy por hoy la programación, digamos, no la podemos ver desde un punto de vista no concurrente. Hoy debemos ser capaces de programar teniendo la concurrencia en nuestras mentes. Bien, entonces acá tenemos algunas de las ventajas también, ¿no? Bien. Ahora, fíjense, repasemos lo que fue a lo largo de la evolución de la computación, el paso importantísimo de la ejecución de un único programa que estaba en la memoria listo para ejecutar, versus el siguiente paso que fue el que muchos programas pudieran estar cargados en memoria y listos para ejecutarse. Cuando tenemos en la memoria un único programa, sistema monoprogramado, y no puede haber otro, lo que ocurre es esto típicamente. Ese proceso ejecuta durante un periodo relativamente corto de tiempo y luego se queda esperando. ¿Esperando qué? Porque ocurren interrupciones igualmente. Él debe ejecutar operaciones de entrada-salida, por lo menos. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? La espera, este estado de espera de un proceso, obviamente es una espera mucho más larga que lo que el proceso pasa en ejecución. A ver, esto es un proceso típico, ¿no? No vamos a hablar de casos especiales de cómputo intensivo o de entrada-salida intensiva. Hablemos de un proceso medio, ¿no? Donde tenemos un mix de ejecución y un mix de entrada-salida. Esto es típicamente lo que ocurre repetitivamente entonces en ese proceso medio. Fíjense que la utilización del procesador en trabajo útil, trabajo de usuario, es decir, procesos de usuario, es muy, muy baja la utilización del procesador. Entonces, lo que se vio el mundo de la computación es en la necesidad de empezar a hacer un poco más elevado este numerito, ¿no?, de utilización del procesador. Vamos a hacerlo un poco más alto, que el procesador esté haciendo más trabajo útil por unidad de tiempo. La multiprogramación es lo que permite eso. Entonces, la multiprogramación es más de un programa de memoria listo para poder ser ejecutado. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, 3 programas en memoria listos para ejecutar. A ver, si tenemos el programa ejecutando proceso 1, proceso 2, proceso 3, como procesos medios que son, ¿qué pasa? Este corrió un momento y se puso en espera, igual que el 2, igual que el 3. Ahora, si nosotros componemos a lo largo del tiempo qué ocurrió con ese único procesador que tenemos en nuestro sistema, es que estuvo haciendo trabajo útil por lo menos el triple de tiempo, ¿sí?, a lo largo de una corrida, estuvo el triple del tiempo haciendo trabajo útil. Estamos hablando de condiciones ideales donde no consideramos tiempo desperdiciado en la administración por parte del sistema operativo, que esto es otro tema. Pero ya podemos ver, esta es la idea, ¿no? Poder hacer más trabajo útil por unidad de tiempo. Entonces, globalmente, el tiempo de espera o del procesador haciendo nada, que es este wait, es mucho menos que antes. Fíjense que con 3 procesos medios, la eficiencia de nuestra CPU ya subió a un 11.11%. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos monoprogramación? Es esta franja de acá arriba que dice una CPU. Con la multiprogramación cuando tenemos un único procesador, y la multiprogramación cuando tenemos más de un procesador en nuestro sistema, que son estas 2 franjas de acá. Un sistema que tiene la CPU 0 y la CPU 1. Bien. ¿Qué pasa? Tenemos entonces, cuando tenemos un único procesador y tenemos 3 procesos corriendo, P0, P1, P2, el P0 corre instrucciones que van a estar intercaladas en el tiempo con las instrucciones de los otros procesos.
Por ejemplo, en este instante está corriendo la instrucción 1 del proceso 1. Inmediatamente corre la instrucción 2 del proceso 1. Luego, ese proceso evidentemente es suspendido por algún motivo y empieza a correr el proceso 2. Corre la instrucción 1, 2 y 3 del proceso 2. Luego retoma la ejecución el proceso 1 con la instrucción 3, 4 y 5. En algún momento, posteriormente, este proceso también es suspendido y comienza la ejecución el proceso 0 con su instrucción 1, 2 y 3. Luego sigue el proceso 2 con su instrucción número 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, fíjense que las instrucciones de cada uno de los procesos se fueron intercalando en el tiempo. No hay una instrucción de un proceso que pueda ser ejecutada en el mismo instante que la instrucción de otro proceso. Bien, ahí tenemos el interleaving, la intercalación de instrucciones. Las instrucciones de los procesos se van intercalando. Acá hay unas instrucciones de este, pero a lo largo del tiempo se intercalaron algunas instrucciones del 1 y luego del 2. Fíjense qué pasa en estos dos cuadros de abajo, en naranja, con la ejecución de instrucciones en dos procesadores distintos. En el CPU 0 pasa lo mismo que en el CPU de acá arriba, del caso de arriba, ¿no? Cada uno de ellos está ejecutando 3 procesos. Pongámonos en esa situación. En la CPU 0 se ejecuta el proceso 0, 1 y 2, y en la CPU 1, 3, 4 y 5. En cada uno de estas CPUs se van a ir intercalando las instrucciones de los procesos que se están ejecutando, igual que en el caso del monoprocesador. Ahora, si nosotros vemos combinada la CPU 0 y la CPU 1, ¿qué pasa? En este mismo instante de tiempo en el que se está ejecutando, por ejemplo, la instrucción 1 del proceso 1, en la CPU 0, en la CPU 1 tenemos la instrucción 1 del proceso 4 corriendo en el mismo instante. ¿Está? Eso, que es lo mismo que pasa acá, hay un instante en el que se ejecuta la instrucción 2 del proceso 2 en la CPU 0 y la instrucción 2 del proceso 5 en la CPU 1. Ahí en ese caso tenemos un overlapping, si vemos los dos procesadores como un todo. Si tenemos un sistema con dos procesadores, lo tenemos que ver de este modo. En el mismo instante de tiempo se están ejecutando dos instrucciones distintas de dos procesos distintos. Y cuando hablamos de estas instrucciones, estamos hablando de instrucciones que se ejecutan en el procesador, instrucciones de bajo nivel, instrucciones atómicas. Atención a ese término, instrucción atómica, para cada uno de los procesadores. No son las instrucciones de alto nivel que ustedes escribieron. Recordemos lo que pasa cuando ustedes escriben en un lenguaje de alto nivel una instrucción, pueden terminar siendo a bajo nivel más de una instrucción. ¿Sí? Normalmente son muchos más que una instrucción de alto nivel. Bien, entonces, esto es intercalar simplemente instrucciones en un procesador, el interleaving, y acá tenemos sobreposición, overlapping de instrucciones donde se sobreponen, es decir, fíjense, ¿no? En el mismo instante de tiempo tenemos dos instrucciones que se están ejecutando en dos procesadores distintos. En este caso, lo que sí podemos decir que hay un paralelismo real. En todo otro caso, cuando tenemos un procesador, lo que tenemos es un paralelismo aparente. En este caso tenemos un paralelismo real, cuando tenemos más de un procesador y más de un proceso ejecutándose. Bien, esto nos trae un montón de inconvenientes, esta solución multiprocesador, pero sin embargo ustedes sabrán que hoy todas las soluciones son multiprocesador. Entonces, en la estructura de hardware del hard, que tenemos los registros de procesador como primer nivel en los niveles de memoria, luego las caché, nivel 1, 2, la principal, la secundaria y otras. ¿Qué pasa? Vamos a estudiar qué es lo que pasa con esto. En sistemas operativos lo vamos a repasar.
ustedes ya deberían ir leyendo a ver qué pasa, cómo hago para mantener consistentes todos estos niveles de memoria, que es la principal. Si ustedes recuerdan el funcionamiento de las caché, respecto de la memoria principal, uno de los grandes inconvenientes que tenemos a solucionar es la consistencia en los distintos niveles de memoria, ¿no? Bien, cuando normalmente nosotros tenemos en los sistemas actuales multiprocesadores, cualquier computadora, cualquier teléfono tiene más de una CPU, comparten una memoria. Entonces, cada procesador tiene una propia caché, normalmente, pero comparten una única memoria. Entonces, tenemos que estudiar esos casos, saber cómo funciona perfectamente en estos casos para poder dar soluciones apropiadas, o saber cómo debemos manejarnos con nuestra programación para poder dar esas soluciones apropiadas. Y tenemos otro caso, estos son los dos casos más importantes, ¿no? Multiprocesadores con memoria compartida o multiprocesadores con memoria distribuidas a través de redes, donde cada procesador y multiprocesador tiene su propia caché y su propia memoria. La concurrencia. Entonces, como una noción de la vida, es la ocurrencia de múltiples eventos en el mismo tiempo, o en una ventana muy pequeña de tiempo, y nosotros lo vamos a tener que manejar. Desde el punto de vista de la computación, ¿qué tenemos? Muchos procesos que quieren usar el recurso disco, el recurso memoria, el recurso procesador. Lo quieren usar a la vez, entonces tenemos que arbitrar los medios para que no sea caótico el uso de los recursos. ¿Estamos? El sistema operativo es quien hace eso. El sistema operativo es el primer y mejor ejemplo de concurrencia que hay en el mundo de la computación. El sistema operativo debe ser hoy un programa concurrente. Bien. Lo que vamos entonces a estudiar es desde a lo largo de la materia, desde nuestros programas que hacemos, vamos a hacer soluciones multihilo, soluciones concurrentes, programas concurrentes, y los vamos a tener que manejar de tal modo, los vamos a tener que hacer de tal modo de que su ejecución no sea problemática, se pueda ejecutar y la solución sea correcta finalmente, ¿no? Vamos a hacer un programa que sea correcto, pero al ser multihilo tenemos que tener en consideración las cuestiones de concurrencia. Esa concurrencia hace que el sistema operativo deba proveer herramientas que permitan la ejecución de programas concurrentes. Y a su vez la arquitectura también debe proveer cierta ayuda. Hoy por hoy la provee. Entonces, lo que vamos a ver es algunos aspectos a lo largo de la materia de concurrencia, algunos aspectos de la arquitectura que son relevantes, lo mismo que de los sistemas operativos. Sin ser nuestro especial foco de atención, vamos a ver que necesitamos ayuda del sistema operativo y necesitamos ayuda de la arquitectura. Hablando de arquitectura, estamos hablando, ayuda de arquitectura, estamos hablando de principalmente instrucciones. Necesitamos alguna que otra instrucción que nos solucione la vida. Bien. Vamos a ver cómo escribimos un programa concurrente, quizás en dos lenguajes, lo vamos a ver. Vamos a ver soluciones multithreaded, vamos a intentar armar alguna solución paralela y distribuida también, ¿no? Las soluciones multihilo las vamos, obviamente, es nuestro core, eso lo vamos a hacer. Bien, esto ha sido un repaso de esa primera noción de sistemas operativos y procesos para poder atacar
en la próxima nuestro problema de concurrencia. Gracias.